Biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, considerado uno de los poetas en lengua española más importantes del siglo XX, nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Fue el mejor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. César Abraham Vallejo Mendoza cursó sus estudios primarios entre 1900 y 1904 en la escuela municipal y luego en el centro escolar número 271 de la tierra que lo vio nacer. Desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde manifiesta su curiosidad literaria. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse a trabajar como maestro en Trujillo. Lo hace en un puesto administrativo en la zona minera de Quirovilca, cerca de Santiago. Después es maestro de escuela y enseguida ayudante de cajero de la hacienda azucarera Roma, cerca de Trujillo. Sobre los trabajadores de la hacienda escribirá más tarde su novela proletaria, El tungsteno, que es una feroz denuncia política. En 1913 retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. El joven Vallejo muy pronto se convierte en uno de los personajes de la bohemia artística, el Grupo de Trujillo. Trabaja en el centro escolar y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que es la primera muestra de sus ideas literarias. Entre 1915 y 1917 estudia leyes, aunque no llega a recibirse como abogado. En la revista escolar del centro donde enseña, publicó en 1913 sus primeros poemas, enferméricos y convencionales. En un célebre artículo, el César Vallejo, que yo conocí, el novelista Ciro Alegría, reconstruyó sus recuerdos de 1917, cuando fue alumno de Vallejo, en el Colegio Nacional de San Juan. Vallejo descubrió en Trujillo la literatura de su tiempo, gracias al grupo de escritores, conocido como los Bohemios, que encabezó en el filósofo Antenor Orrego y que interrogaban jóvenes literarios, artistas y políticos universitarios. Con ellos, Vallejo conoció los poetas del modernismo hispanoamericano. En julio de 1920, Vallejo retornó por semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en unas actividades patronales. Días después, el 1 de agosto, ocurre un incendio, un saqueo y un tireteo en el pequeño pueblo, que acabó incluso con muertes. A Vallejo se le acusó de participar en la revuelta, una de las tantas versiones que existen, de hecho incluso de escribirse el bate, armado de revólver. Fueron en total 112 días de cárcel, del 16 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. El autor de Los Heraldos Negros tenía por entonces 28 años. Escribió la obra Trilce en el año 1912, que fue el segundo del poemario de César Vallejo, y en el tiempo que estuvo
En la cárcel, una obra innovadora en el uso del lenguaje. Este y sus múltiples figuras literarias como onomatopeyas y vulgarismo. La continuidad de España supuso para Vallejo, en cierto sentido, el logro de una plenitud vital y la literatura siempre deseada. Este artículo busca indagar en las cartas de Vallejo para verle las topografías tanto de esos anguelos mal hechos como del nuevo sentido otorgado a su creación gracias a la Guerra de España. Casado, casado con Frejot Philpat en 1934 a 1938. Esta tenía solo 30 años cuando se quedó viuda, preservado para la posteridad de las obras literarias. Su marido, una de las más importantes escritas en España, César Vallejo, falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en cementerio Montrouge para luego ser trasladado a indicativa de su vida a Montmartre. En 1938, Frejot Philpart conservó sus obras para preservar el legado de Vallejo. Las publicó en el año 1939 en homenaje a él. Argumento de la obra. La obra está centrada en un tiempo de insensatez de un campestre que vive en los Andes, quien se llama Baltasar Espinar. Él se observa en un reflejo y ve que se destruye al verse. Se presiona de forma agobiada y con miedo. Por momentos él se siente observado por un ser fantasmal, una sombra que lo persigue a todos lados, lo cual cree que es el querido de su mujer Adelaida, pues ella está embarazada. Estos pensamientos que tanto lo atormentan, Balta está preso de achares, maltrata física y verbalmente a su esposa. Se comporta muy agresivo con ella. Él abandonó, él abandonó su choza, se sube a un peñasco y mira la vista de un bonito lugar pensando en tranquilizarse, cuando presiente el alma y le resoba la espalda lentamente. Cuando voltea a ver, pierde su contrapeso y cae al precipicio. En la misma fecha, su esposa da a luz. Esa breve historia nos cuenta una extraña historia de amor protagonizada por una pareja campesina, Baltasar y Adelaida, que viven en el campo dedicándose a sus labores agrícolas y teniendo una relación matrimonial importante. En ambos lados están en armonía y satisfechos. La armonía de Baltasar y Adelaida fue repentina y terminó con lo que llamamos un doble fantasma. En la realidad, en alguna etapa de desarrollo o violación de incidente, el espejo está en la terraza de la casa. También dentro, en ese momento, Baltasar creyó ver una réplica imagen de vidrios rotos. Un hombre que la persigue y provocaría la desconfianza de Adelaida. La ficción nos muestra procesos mentales, papel en su búsqueda obsesiva, un rostro extraño que solo existe en ti, la imaginación que se vuelve vaga. Nadie, aparte de Witte, nunca ha visto lo invisible, persigue al granjero y su fantasma, esposa y psicodrama cuando Adelaida le dijo, ella está embarazada. Reflexión. La obra de Fábula Salvaje se centra en lo que es una locura repentina de un campesino llamado Balta Espinar, quien al sentir acosado por ser un fantasma, producto de esta psicosis, golpea a su mujer embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. Entonces, podemos decir que la obra Fábula Salvaje nos da como reflexión a que debemos pensar bien las cosas y a pesar de las circunstancias, no hacer casos a los malos comentarios o malos pensamientos, no dejarnos llevar por la furia o tristeza, ya que podemos ocasionar un conflicto mucho mayor sin medir las consecuencias que puede traer. Ya último, nosotros nos podemos arrepentir y pues ya sería demasiado tarde. Similitud.
En su creación, Fabla Salvaje se muestra como un planeta agrario donde priorizan las prácticas, las tradiciones, las ficciones, por el entendimiento de originar en criaturas imaginarias, diablos y visiones peculiares de sitios de nuestra serranía, que es donde vivió César Vallejo. Además, en dichos sitios se da la violencia de la dama y la enorme proporción de chicos que desarrollan sin ninguna gregoría a su madre. Según González 2011, la inicial ficción anunciada por César Vallejo, Fabla Salvaje, en 1923, que expone una incertidumbre semejante a la que ha sucedido al observar a Mirto. Pero, mal que Fabla se difunda en la temporada de escalas, ya que le previene un conocido incremento del novelista, en lo cual hace referencia al uso de sus componentes, romance fresco y su propio palabreo, se torna más limpia y fluida, por lo cual posibilita que el leyente prosiga con más beneficio en aquel desarrollo de la singular anécdota. En el análisis, en aquella novela que estaba muy pequeña, cuenta una anómala historia amorosa interpretada por un matrimonio de agricultores, Balta y Adelaida, aquellos que habitan en una región rural serrana, dedicados a las actividades agrario y cuidan una interacción matrimonial muy calurosa y exitosa entre los dos. Página 21 y 22. La idea principal es de un campesino llamado Baltasar, que entró en un shock teniendo serios problemas golpeando a su esposa hasta acabar con su vida. La obra Fabla Salvaje es una ficción para el consumo de sus lectores, acercando a la realidad de casos que pueden suceder dentro del hogar. En la actualidad, muchas familias peruanas pasan por esta situación, aún más con personas de bajos recursos, obteniendo consecuencias muy graves de violencia familiar o suicidios. Las ideas importantes que podemos llamar en esta información fue que a pesar que tuvo problemas, supo salir adelante. La idea principal en el texto nos da a entender que si nos caemos, siempre tenemos que tener pensado que sí podemos lograr nuestros objetivos. La sugerencia como estudiante es que sí podemos lograr muchas cosas, pero siempre siendo positivos.